Dios le ayuda en su necesidad. Y hay un pasaje de la Biblia que me encanta muchísimo, lo cito cada vez que oro, porque dice la palabra del Señor que podemos entrar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y eso es una promesa donde podemos asistir al Señor. Quizás usted ha orado por alguna necesidad en esta mañana, tenga su esposo, su esposa, sus hijos, o alguna otra necesidad grande la tenga en la presencia del Señor. Quizás Dios no ha respondido. Y quizás el Señor no responda como le respondió a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia. Pero el decir que bástate mi gracia no significa que se conforme, que se quede ahí, que ya no hay nada que hacer. No, es que la palabra gracia envuelve muchísimas cosas. De hecho, hay muchas herramientas de gracia. A veces Dios quiere que aprendamos, a veces Dios quiere que adquiramos conocimiento, a veces Dios quiere que manejemos todas las herramientas, su palabra, la oración, el ayuno. Por eso dice, bástate mi gracia. Esas herramientas de gracia están ahí y vamos a orar en esta mañana, que sea Dios orando y glorificándose en su necesidad, que sea Dios. Usted ora por mí también en esta mañana, que sea Dios obrando en la necesidad mía. Tengo algunas cositas ahí en las manos de Dios. Que sea Dios glorificándose en la congregación, pido por la congregación aquí donde estoy yo, que sea Dios obrando poderosamente. Señor de la gloria, estamos en tu presencia, una vez más te damos la honra, te damos la gloria, Señor, todo el reconocimiento, Padre amado, que seas tú glorificándose poderosamente en medio de nuestras debilidades, Señor. Y hoy podemos acudir confiadamente al trono de la gracia y sabemos que podemos hallar el oportuno socorro, Padre. Gracias por este nuevo día, gracias porque podemos acercarnos, gracias porque tenemos tu palabra, tenemos el poder de tu Espíritu en medio de nosotros y sabemos que tú nos escuchas. Y en esta mañana, Padre, quiero poner en tu presencia, Señor de la gloria, cada necesidad que se han leído aquí, Dios mío, y las que no se han leído, Señor de la gloria, todas las hemos puesto delante de tu presencia y confiamos, Señor, en que hallemos el oportuno socorro para nuestra necesidad, Padre. Glorifícate en el que está enfermo, Señor, que seas tú obrando, tomando el control, ayudando al hermano. Quizás hemos estado orando y tú permitiste que se llegue al quirófano, a la operación, Señor, pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y en tus manos, o en tu mano, Señor, como dice la palabra, están nuestros tiempos. Te pido, Señor, por el que está pasando por ese momento de salud mental, depresiva, Señor, que necesita esa voz de aliento, Señor, que su fe no vaya a menguar en esta mañana. Te pido que por favor te glorifiques en esa vida, la vida espiritual de todos los que estamos aquí conectados en este día, que seas obrando conforme a tus propósitos en gloria en esta mañana, Señor, por la familia, por el hijo, por el cónyuge que no ha llegado a los pies de Cristo. Los ponemos en tus manos, confiando siempre, Señor, en que tú puedes hacer algo para la honra y la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos en nuestra vida espiritual para ser mejores cada día, Padre del cielo. Seas obrando en cada uno de los que están conectados aquí, la necesidad que tienen, que sea conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También con la palabra que vamos a disertar, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en la semana pasada, el sábado, confiamos. Mi hermano Alonso, le hice una pausa allí porque su sonido me está llegando raro. O sea, me llega raro porque yo sé que su sonido siempre es muy bueno. Le digo algo, no sé, me da como la impresión que no le está tomando el sonido del micrófono, sino de pronto el sonido del equipo. Si quiere, revise allí y actualice el navegador. Usted me tiene en el navegador la señal, actualícela en el navegador y mire que esté tomando el sonido del micrófono,
porque el sonido no lo veo muy claro. Entonces, ahí se le cierra un momento mientras usted actualiza y él vuelve y le carga allí. Entonces, pero es necesario actualizar el navegador. Entonces, si quiere, bueno, si anteriormente con F5 lo actualizábamos, bueno, ya ahí veo que lo está actualizando, vamos a ver si retoma allí y miramos si nos mejora el sonido. Y si no nos toca, pues ahí le estamos entendiendo, sino que yo sé que él tiene buen sonido allí, de pronto hay algo allí que está fallando, entonces tratamos de solucionarlo. Y bueno, qué bendición, de verdad qué bendición estos devocionales, qué bendición poder escuchar esta mañana la palabra de Dios. Mi hermano Alonso, bueno, le voy a pasar y como suene, así nos quedamos porque ya por cuestión del tiempo, así que puede continuar, mi hermano. Bueno, mis hermanos, sí, creo que desde que entré había una cosita ahí, no me fijé muy bien, pero creo que ya, ¿no? Sí, sí, creo que se suena bien, ahora sí está bien. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca del crecimiento de la iglesia y decíamos en el primer punto que estaba en Efesios capítulo 4, versículos 13, que todos debemos crecer en la unidad de la fe, porque ese crecimiento espiritual dentro de la iglesia me afectaba a mí, porque el crecimiento de mis hermanos me afecta a mí y yo cuando crezco también los afecto a ellos. Claro, ese afectamiento, como lo estoy diciendo en esta mañana, debe ser para bien, ¿no? Para afectarlos progresivamente. Entonces, si yo crezco, la iglesia crece, pero si yo no crezco espiritualmente, pues la iglesia no va a crecer. Y eso es lo que nos decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Hablábamos de ese crecimiento porque la meta, según lo que decía Pablo, la meta es que este ministerio procura alcanzar una meta. Y hablemos de la palabra ministerio dentro del contexto de Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que Dios ha establecido algunos hombres para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio en el original significa diaconía, y diaconía pues significa servicio, servir a Dios. Entonces, la meta que este ministerio procura alcanzar, ¿cuál es esta meta? Que este ministerio procura alcanzar, pues madurar, llegar al conocimiento, al conocimiento y a la perfección. No a la perfección porque no podemos hablar de eso, pero sí llegar a tratar de llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto. Y en este caso, la estatura y el varón perfecto, pues es nuestro Señor Jesucristo, y habla a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hablábamos que la meta de este ministerio tiene que ser madurar espiritualmente. Bueno, hoy como segundo punto, que está en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces fíjense que esa es la otra parte de la moneda. Es como la paradoja, ¿no? Aquí para que crezcas, para que no seas un niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. La única manera es esa, de crecer siguiendo la verdad. Y nótese, en amor, crezcamos en todo lo que en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, dice Efesios, ¿cuáles son las señales o las marcas que van a identificar ese crecimiento en la vida mía o que dan evidencia de que yo estoy avanzando o yo estoy creciendo, o en palabras un poquito más castizas, yo estoy madurando? Porque yo tengo que mostrar ese nivel de madurez espiritual. No que no me importen los problemas de la congregación, no es eso, sino que yo tengo que aprender a ayudar a cómo es que voy a ayudar en mi congregación, porque si yo crezco, mi iglesia crece. Entonces, si yo hago parte de una buena consejería, de hecho el que va a estar ahí al lado mío va a aprender. Cuando el Señor habla ya acerca de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
Una cosa que debemos entender en el contexto es que el Señor es el que invita a congregarnos. El pastor le sigue, pero el primero es el Señor, lo segundo el pastor. Y entonces la Biblia nos enseña, nos exhorta a que nosotros obedezcamos a nuestros pastores. ¿Hasta dónde les tenemos que obedecer? Hasta cuando ellos no quieran manipularnos o quieran, y usted tiene que tener ese discernimiento. Como hay personas que asisten a algunas denominaciones y los pastores se vuelven manipuladores, así de sencillo. Ya no me tengo la obligación de sujetarme, pero si el pastor me cita a mí para un culto especial, hermano, animémonos, yo tengo que obedecer, porque no se está saliendo de los límites de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, en ese contexto, el Señor lo que nos está diciendo es para que nos exhortemos, o sea, nos animemos unos a otros. ¿Usted no le ha pasado que a veces uno está en la congregación y uno entra como desanimado, con problemas a veces, pero uno ve al hermano que está al lado de uno, que está cantando, que está aplaudiendo, que está gozándose y uno termina contagiándose y a la final uno termina poniéndole cuidado a la palabra y sale como fortalecido, sale de otra manera? Bueno, eso es la idea, madurar espiritualmente. ¿Cómo ayudamos en la iglesia? De esa manera ayudamos en la iglesia. Tenemos que congregarnos regularmente. Regularmente tenemos que congregarnos y tenemos que avanzar hacia la madurez. ¿Y cómo se ve esa madurez? ¿O cómo se evidencia? Que yo ya no soy un niño fluctuante, ya no soy un niño inmaduro, que yo soy un niño que ha crecido en el Señor. Vea, cuando los niños están pequeñitos, hermano querido, la gente siempre hasta se acomide a limpiarlos, a quitarles el pañal, no importa cómo esté el pañal, no importa cómo sea, pero ellos se acomiden a limpiar al niño, se acomiden a quitarle el pañal y de hecho para la persona que lo hace se convierte como una bendición, pero cuando la persona está adulta, pregúntele, una de las cosas que me parece a mí como increíble, allá en San Calixto hay una hermana que trabaja en un geriátrico y hay gente que va y tira a los adultos allá, hijos que tienen hasta recursos económicos de tenerlos en su casa y van y los tiran allá porque no los limpian, porque no quieren cambiarles el pañal. Y la hermana es enfermera y tiene un carisma muy tremendo, hermanos, y créanme lo que eso es un don, pero limpiarle el pañal a un adulto, eso es cosa terrible, hermanos, cosa terrible. Y eso es más o menos lo que debe significar la madurez espiritual. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier pensamiento que se le ocurra dentro de la misma congregación. Incluso, a veces dentro de la misma congregación, cuando se levantan esas falsas doctrinas, esas falsas herramientas, todo eso, el problema es que ellos a veces tienen una plataforma de lanzamiento. ¿Por qué? Porque hay quienes los escuchan. ¿Y por qué los escuchan? Porque a veces son niños fluctuantes que quieren o buscan algo, ¿para qué? Pues buscan algo, escuchar algo nuevo, que alguien les apoye lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, lo que ellos creen. Entonces, esos falsos maestros tienen esa plataforma ahí con los que a veces escuchan. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 14. La primera meta que el apóstol Pablo nos enseña aquí es que tenemos que tener estabilidad doctrinal, una estabilidad doctrinal. Un cristiano maduro no será arrastrado de aquí para allá por los vientos doctrinales que soplan de un lado a otro. La figura que el apóstol Pablo usa aquí, porque dice, para que no sean llevados por ahí, por cualquier corriente, esa figura que el apóstol Pablo usa ahí es una figura de un barco que está allá en alta mar, en medio de una poderosa tormenta. Y yo creo que hemos visto las películas y aunque todos esos barcos las hacen en unas maquetas, sin embargo muestran algo de la realidad, esos barcos que se mueven en medio de la tormenta. Y yo creo que lo que nos está diciendo Pablo es que él nos está recordando que en los momentos difíciles que el mismo Pablo tuvo cuando viajó a Roma, acuérdense que naufragó, fue alcanzado por una fuerte tormenta. Entonces fíjense que no sean llevados ahí
por cualquier tormenta o fuerte viento de doctrina que a veces se levanta. Y mire lo que dice: estratagema de hombres, pensamiento de hombres. Entonces, hermano, si usted quiere ayudar en su congregación, así no tenga cargos, no es llevándole la contraria al pastor, que si fue al instituto bíblico, entonces el pastor dijo algo. No, así no es. Así no. Uy, no, ese hermano predica mal, todo eso, porque a veces nos pasa y se nos sale del orden las cosas. Tampoco es eso. Pero la palabra que se traduce aquí como fluctuante significa zarandeados, sacudidos. ¿Por quién? Por las olas de estas falsas doctrinas que se están levantando aún en la misma congregación, porque eso es lo que garantiza el apóstol Juan cuando dice: salieron de nosotros. Hay gente que, el hermano estaba hablando acerca de qué tremenda enseñanza que dio el hermano Álvaro acerca de la familia. Y fíjense, mi hermano querido, que el problema más grave es que a veces el pastor enseña algo y a alguien se le ocurre acercarse, pues, el pastor dice eso, pero eso no es así, eso no es así. Y el otro hermano, como no tiene la capacidad, entonces ya está la rampa de lanzamiento para que se empiecen a levantar falsas doctrinas. Por eso no podemos dejarnos mover fácilmente. Mi fe no puede estar basada en un error doctrinal, ni puede estar basada por falta de doctrina. No, mi fe es el reflejo de la doctrina que está ahí. Por eso dice Pablo que todos lleguemos a la unidad de la fe. El creyente maduro puede discernir la verdad del error, la puede discernir automáticamente, fácilmente, porque primero cuenta no con un vacío doctrinal. Saben quién ha creído, como dice la misma Biblia. Sé a quién he creído. En todos los aspectos más sutiles de esas doctrinas erróneas, aún el creyente maduro ya sabe cómo detectar. Algunos oyen hablar que Cristo no es Dios y otros oyen hablar que Cristo sí es Dios. Otros dicen: pero pastor, entonces yo a quién le voy a orar, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Y todavía hacen ese tipo de preguntas. Y tenemos que reconocer en esta mañana y recordar que el Señor es Dios, nuestro Señor Jesús es Dios. Pero hay herejías que son sutiles y el creyente maduro puede distinguir aún esas herejías sutiles. ¿Por qué? Porque está creciendo con el Señor. Y no olvidemos ni perdamos de vista el énfasis que el apóstol Pablo está dando en este pasaje bíblico acerca de la unidad de la iglesia. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo nos habla de una estabilidad doctrinal como un síntoma de la madurez espiritual nuestra. A mayor madurez, mayor unidad. Y eso es lógico. Entre más madurez haya en una persona, más unidad hay en el cuerpo de Cristo. Esto se tornaría imparable, hermanos. Pero a veces hay muchos vacíos doctrinales en nuestra vida. Hay muchos vacíos doctrinales. Y lo más terrible es que a veces Dios me cita a un culto para decirme lo que yo no sé. Y ese día no voy. Sencillamente no voy. No quiero ir. Me dio pereza. No siento ir. Y otro de los síntomas de la madurez espiritual es el conocimiento de toda la doctrina revelada en las Escrituras. Por eso Pablo también le advierte a Timoteo: hay muchos que no quieren la sana doctrina o no quieren vivir en la sana doctrina. Entonces es más fácil vivir en el error. Lo que Pablo nos está recordando aquí, que la unidad se produce porque yo tengo un buen conocimiento de la doctrina y por medio de la doctrina. Y no estoy hablando de solamente la unicidad, porque está la doctrina del Espíritu Santo, está la doctrina del bautismo, está la doctrina de la fe. Más o menos son 40 doctrinas que la Biblia nos enseña acerca de la vida espiritual, de la gracia. Entonces no hay un vacío doctrinal, y al no haber un vacío doctrinal, eso quiere decir que yo soy una persona que está caminando hacia la madurez, y esas son las marcas o esas son la evidencia de que yo soy un hombre, una mujer que está creciendo o que va hacia la madurez
espiritual y que no me voy a dejar mover por cualquier corriente de doctrina, ni voy a ser siguiendo un niño inmaduro, fluctuante, que cualquiera me dice cualquier cosa y ya me estoy saliendo, ya no adoro, ya no esto, ya no diezmo, porque alguien me dijo que los diezmos para el Nuevo Testamento no van, que no sé qué, pero como hay un vacío doctrinal, pues la persona no sabe cómo defenderse. Hay personas que incluso en la congregación agarran los diezmos y entonces se los dan a otros. Pero resulta, hermano, que Dios sí me da la orden de que yo tengo que sostener al obrero que está ahí. El que predique el evangelio viva del evangelio. Entonces, o sea, es una orden, es una orden. El apóstol Pablo agarra todos los principios. Ojo con esto porque la Biblia maneja dos cosas, maneja mandamientos y maneja principios. Si usted dice que la ley, que los diezmos estaban en la ley, sí, correcto. El Señor clavó la ley en la cruz del Calvario, pero quedó el principio. ¿Cuál es el principio? El que retoma el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios 9. Y dice que el que predique el evangelio vive el evangelio. Y mire que él retoma todo lo del Antiguo Testamento, todo el sistema económico del Antiguo Testamento, y se lo trae ya no como un mandamiento, sino como un principio. Pero más allá, y mire que no le pone una ley, una orden. No le pone una ley ni le pone una orden, sino por el contrario. Más bien en Primera de Corintios 9 lo que dice es, no solamente debes dar el 10%, si tienes la capacidad de dar un 30 y un 40% de él, hay una libertad para hacerlo. Hay gente que si se gana 100 millones de dólares, yo saqué 10 millones de dólares de diezmos y hasta ahí, pero él puede dar 20 millones. Y eso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que a veces nosotros, al tener un vacío doctrinal, nuestra fe no se puede reflejar. Y es un reflejo de que no hay crecimiento porque hay un vacío doctrinal en nuestra vida. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo aquí. Algunas de las doctrinas bíblicas son vitales. Hay que darle una interpretación correcta, proclamar el evangelio por medio de esas doctrinas para que haya un buen desarrollo en mi vida, en mi santidad y en los que se están a mi lado. Si yo crezco, mis hermanos crecen. Pero si yo veo que la hermanita, que es la líder de aquí, líder de allá, no se viste correctamente, pero si la líder lo hace, yo también lo puedo hacer. Pero si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. No es eso. Hay que madurar, hay que crecer espiritualmente, porque a la demostración o la evidencia de nuestra fe está basada en cuánta doctrina tengo yo en mi vida espiritual. Entonces, es cierto que hay algunas cosas que son de una importancia relativa dentro de la misma congregación y que podemos ponerlas a algún lado en algún momento de la vida, en aras de la paz, en aras de la unidad, pero hay otras cosas que son primordiales, hay otras cosas que si las ponemos de lado y dejamos de insistir en ellas, estamos siendo infieles a Cristo, estamos poniendo en riesgo la salud espiritual mía y de todos los que están a mi alrededor, aunque no querramos aceptarlo. Tú creces, tu iglesia crece. Tú maduras, la iglesia madura. Entonces, tenemos que hacerlo. Y fíjense que a veces y también hay una orden para las damas, que aprendan en silencio. Pero tomemos la palabra que aprendan. O sea, que la orden de Dios en el Nuevo Testamento es que la dama también tiene que prepararse. Tiene que hacer cursos de teología, tiene que ir al instituto bíblico, comprar herramientas, servirle a Dios con todas esas herramientas. Yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos el instituto bíblico con mi esposa, había una hermanita, muy querida ella, y digo hermanita porque la queremos mucho, no digo hermanita con una manera sarcástica ni con despropósito, no, una hermanita muy querida. Y nosotros en esa época hasta ahora estábamos aprendiendo las Biblias y todo eso y las versiones. Y había una Biblia de referencias que se llama Thompson. Y entonces yo la compré. Yo la compré porque estábamos haciendo el instituto.
Pero cuando los hermanos en el instituto, en las clases preguntaban, ella se sabía los versículos bíblicos. Taca, lo soltaba. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces mi esposa la puso la hermana Tonso, porque increíble, claro, ella desde niña estuvo en el Evangelio, desde niña, muy pequeñita, desde niña estuvo en el Evangelio, criada en el Evangelio, su esposo lo mismo. Entonces ella tenía una facilidad y sobre todo que le gustaba el Evangelio, le gustaba crecer, había sido directora de Dorcas, directora de escuela dominical, directora de evangelismo, porque creció en ese ambiente y le gustaba crecer. Entonces, de repente mi esposa dijo, ay, mire, la Biblia Thompson, decía ella, y se quedó así, la hermana Thompson, y a veces nosotros la encontramos y ella se ríe. Digo, ay, ustedes me pusieron Thompson, pero es que es verdad, o sea, ella tenía ese crecimiento. Entonces, a medida que yo crezco, y también eso sirve de una motivación para que nosotros crezcamos también, a medida que todos los miembros de la iglesia conozcan, sostengan las doctrinas bíblicas en esa medida, van creciendo la unidad entre todos, los mismos problemas, ellos van a saber cómo manejarlos sin tener que producirle tanto, tanta molestia al pastor, van a ayudar a crecer, van a ayudar. Yo me acuerdo, yo no era pastor todavía, pero mi pastor me tenía confianza. Y algo que le agradezco a Dios es que Dios lo haya usado de esa manera. Y a veces yo iba a hacer evangelismo, íbamos por allá, hacíamos culto y todo eso. Y yo a veces la gente me comentaba cosas. Yo le digo, ¿le puedo comentar a mi pastor? Sí, claro. Entonces yo le decía, hermano, pasa esto y esto. Es un anciano muy sabio. ¿Qué hacemos, hermano? Usted sube a atenderlos. Yo no, sigas tú atendiendo. Sígalos atendiendo, vas bien ahí. Me daba a mí un temor grande, pero eso me ayudaba a crecer más. Tengo que llevar una respuesta para el hermano, a orar, a estar pendiente. Y si alguien pasando el tiempo deja de crecer y cambia sus convicciones delante de Dios, para ser honesto, tenemos que decir que la persona se va desalentando, va declarando lo que la persona tiene por en su corazón. Yo creo que todos notamos cuando algún hermano empieza a enfriarse espiritualmente, todo ese conjunto de doctrinas que quizás había aprendido, a veces empiezan a menguar, pero nosotros, si nosotros creemos en todo ese conjunto de doctrina, entonces yo creo que la iglesia va creciendo, va creciendo. Y fíjense que es bien importante también, la iglesia tiene un reglamento. Digamos que es la declaración de nuestra fe, el gobierno de nuestra iglesia, el gobierno de nuestra iglesia, es la declaración de nuestra fe. Y tenemos que estar al tanto de las doctrinas de nuestra iglesia, porque eso es lo que manejamos. No podemos ir en contra de la unidad de las doctrinas bíblicas. Y acuérdense que la vez pasada dijimos que esa unidad de la fe se puede manifestar de dos maneras y es correctando. La primera, el conjunto de doctrinas que todos tenemos en la Biblia, que manejamos y también mi confianza en Cristo. Ambas van de la mano. Pues, ¿por qué? Porque mi fe no puede estar basada en un vacío doctrinal. Entonces, fíjense, ¿para qué? El resultado, versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar. Y fíjense que aquí está bien aquí. Entonces, para engañar emplean con astucia artimañas del error. Las artimañas viene de una palabra que se llama metodia, que de ahí viene la palabra método, sistemático. Entonces, ellos usan eso también. El apóstol Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces, en griego proviene de una figura donde el hombre para ganar un juego usa los engaños, el error. Tiene que ver con esos dados con que se jugaban y se cargaban más por un lado para ganar. Y yo creo que eso se sigue usando todavía. Por eso en las casas de juego los dados deben tener el mismo peso, porque si tienen más puntos por un lado,
es de lógico que van a pesar más por ese lado. Por eso los juegos de dado que ellos usan allá tienen que ser técnicamente con todo el volumen y todo el peso para que todos los lados queden iguales. Pero si alguien quería engañar, pues cargaban los dados más por un lado, por el otro, y cuando los tiraban, eso. Pero todo ese engaño es metódico, y dice que aquí emplea el método del engaño, las artimañas del error para engañar a los creyentes que tienen vacíos doctrinales. Y una manera de hacer algo engañoso, sobre todo de manera sistemática, implica que eso lleva un paso a paso y la persona poco a poco, como ha venido decayendo, ya dejó de leer la Biblia, ya dejó de orar, ya dejó de congregarse, ya empezó a escuchar a un fulano por las redes sociales y lamentablemente, hermano, tengo que decirlo, que mucha gente se ha desgraciado la vida por esas falsas enseñanzas y enseñan muy bonito y tienen luces y tienen cámaras y tienen una cantidad de cosas y hablan tan bonito que a veces pareciera que fuera cierto. Pero si el creyente realmente tiene un vacío doctrinal, no sabe discernir esa mentira de la verdad y a veces termina creyéndole más a la mentira que a la misma verdad. Así son los falsos maestros. Tuercen un poco aquí, otro poquito allá, hasta que finalmente lo que parece verdad es un error y muchas personas caen en ese error. ¿Cuántos no han caído en el falso mesianismo y terminan renegando de la gracia, yéndose por allá, etcétera, etcétera? Y quizás pensemos que la falsedad y el error no tienen repercusiones en la vida práctica, pero sí las tiene porque su fe va a empezar a menguar. Dice primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que no nos juntemos con personas que tienen malas palabras. No es esas malas palabras de chistes morbosos, indecentes, no. En el contexto lo que está diciendo Pablo, porque está hablando de la resurrección, y fíjese que los de Corintios no creían en la resurrección, en el contexto se está refiriendo a las falsas enseñanzas de algunos con respecto a la resurrección. Las falsas doctrinas corrompen, dañan la conciencia, dañan los corazones, dañan la vida. Por eso no erréis, no cometas el error, no cometas el error. Y por eso muchos cristianos hoy quieren volver, quieren reconciliarse, no pueden. Parece que en Corinto habían algunos hermanos que pensaban que ellos eran lo suficientemente fuertes para tener intimidad y cercanía con los falsos maestros y que no les pasara nada. Pero no es cierto, hermano, no es cierto. A veces yo digo aquí, a veces molestando, a veces uno cría a los niños de escuela dominical como corderitos, les enseña la palabra, les enseña a vivir para Dios, y cuando ya llegan a la universidad o llegan al colegio, uno los ve que van entrando aullando. Por aquel dicho que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, esa crianza que le dio uno de corderito ya no está ahí. Y nadie puede tener cercanía con los falsos maestros y seguir inmune. No es posible, no es posible. Por eso dice el apóstol Pablo, no erréis. ¿Usted no se ha dado cuenta que de tanto andar uno con una persona termina pareciéndose a esa persona? Bueno, así es la falsa doctrina. Es muy difícil que usted esté bien parado y que no se deje guiar por esa falsa doctrina. En estos días yo estoy orándole al Señor porque tengo un amigo que pertenece a una denominación que guardan el sábado y le está orando al Señor, está hablando con él hace mucho tiempo y bueno, está inquieto por el bautismo y está inquieto por la unicidad de Dios. Y ya estamos charlando, estamos conversando y confiemos en que ojalá lo pueda bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo estamos equipados para combatir y para reconocer el error de otro? Pues conociendo a fondo la verdad. Por eso es importante el ministerio de la enseñanza en la iglesia, el estudio personal de las escrituras. Si nosotros estamos bien instruidos en la verdad, podremos identificar el error
fácilmente y librarnos de todos sus efectos perniciosos del falso error. Y entonces, fíjense que en el banco, en los bancos, les muestran todas las formas en que se puede, a los que trabajan de cajeros, cómo se puede falsificar el papel moneda. Y hay tantas falsificaciones que no cabríamos de decir en esta mañana. Pero a los cajeros se les entrena no para que conozcan los billetes, no, porque hay muchos billetes y hay muchas falsificaciones. A ellos los entrenan para que conozcan el papel moneda, el verdadero papel moneda, que se vuelvan íntimos con ese papel, que cuando le llega algo, un billete falso a las manos, ellos lo reconocen. No importa de la denominación que sea, no importa si son dólares o pesos, pero ellos lo reconozcan fácilmente porque los enseñan a tener incluso intimidad con ese papel moneda para que ellos lo reconozcan fácil. Estamos viviendo tiempos difíciles que hasta la doctrina bíblica de la justificación, que es la columna vertebral de todo el evangelio, está siendo redefinida en ciertos círculos teológicos para que encaje con la enseñanza católica romana y para que no haya problemas. Y por eso usted notará por ahí algunos de esos cantantes que hacen alianzas aquí, hacen alianzas allá, van aquí, porque se redefinió la doctrina de la justificación de la gracia. Entonces, la salvación, no se le olvide, mi hermano querido, es por la fe, no por obras. Pero como la están redefiniendo, entonces ahora para quedar bien con la tradicional, y no podemos sacrificar el evangelio en aras de una supuesta unidad. Eso no es amor, eso no es amor cristiano, ni es amor por la doctrina. El verdadero evangelio tiene que ser el instrumento de Dios, el que Dios usa para salvar las almas, para instruir al pueblo del Señor. Pero para muchos lo más importante es que se vuelvan populares. El verdadero evangelio no es tan popular, hermano querido. No es tan popular. A veces las verdaderas convicciones no son tan populares. Y lo que está en juego aquí es el honor del evangelio, el honor de Cristo, la salud espiritual de la iglesia, la salvación de los pecadores. Bueno, el domingo teníamos un tema aquí importante en la iglesia porque estábamos en una semana femenil y entonces estábamos hablando acerca del feminismo y qué dice la Biblia y también cómo ha afectado el feminismo a la iglesia. Y bueno, nosotros pues hicimos publicidad por las redes, nos regalamos algunos papelitos, algunas tarjetas y llegó un caballero muy respetuoso del concierto. Llegó un caballero y dijo, ¿será que yo puedo entrar a escuchar la predicación? Digo, no me interesa si no hace la predicación. Claro, esto es un lugar público, puede entrar. Él pertenecía a un movimiento, creo que es de las 3 M's, MMM. Entró y se sentó y solo escuchó la predicación, solo y se fue. Pero fíjense, hermanos, a pesar de todo, la gente sí le interesa el verdadero evangelio. Esto no es un juego, no. O es la salvación la que está en juego. Eso sí está en juego, la salvación de los hombres. Y la salvación de los hombres no está en manos de nosotros, está en manos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. Los pecadores se salvan solamente no levantando la mano, porque a veces nos gusta que pasen al altar y que hagan una confesión, que se arrodillen. No. Los pecadores se salvan cuando realmente aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. De otra manera no se salvan. Nos encantan las campañas, muy bien, muy bonito. Campañas, se entregaron 100, pero realmente esos 100, ¿cuántos se bautizaron? No, es que, hermano querido, es que el evangelio es el poder de Dios, es la dinamita, es la explosión de Dios que hará que una vida cambie. ¿Cuántos daños se le puede hacer a una alma que a veces cree que es salvo, pero todavía no es salvo? Que levantó la mano simplemente y aceptó al Señor, repitió una oración, pero todavía queda el resto, hay que arrepentirse, venir a Cristo en fe, aceptar la doctrina, aceptar a Cristo, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. De ahí
a lo que falta hay muchísimo. De esos 100 que levantaron la mano y hicieron la oración con nosotros, la oración de fe le decimos nosotros, de esos 100 queda uno, dos, y esto se va y a veces no vuelve. Por eso el Evangelio, la predicación del Evangelio, y mi fe no puede estar basada en un vacío doctrinal. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, hay que crecer. ¿Cómo? En la verdad en amor. Fíjese tan bonitas las palabras, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, de aquel que es la cabeza, el varón perfecto. Esto es Cristo, siguiendo la verdad. Entonces también se podría traducir como aferrándonos a la verdad, manteniendo la verdad, viviendo o hablando la verdad. Tal vez muchas veces tenemos que decir, tenemos que aferrarnos a la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Predica a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, amonesta, con paciencia, con doctrina. Pero ¿cómo voy a hacerlo si la verdad no está en mi vida? O sea, yo tengo que en esta mañana ponerme la mano en el corazón y decir, ¿mi iglesia realmente está creciendo? ¿Cómo lo evalúo? Pues que yo estoy creciendo. Pablo quiere que la verdad de Dios, la verdad revelada en su palabra, nos gobierne en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos o hacemos, en su negocio, en el hogar, en la iglesia, en cualquier parte, mi hermano. Y Pablo lo que está diciendo es que tenemos que ser veraces, que la verdad de Dios nos gobierne, pero todo eso en un clima de amor. La vida cristiana, o como diría alguno, la ortodoxia cristiana, ¿qué es la ortodoxia cristiana? O sea, el evangelio en la práctica, sin amor, es dañina. Sí, ¿por qué? Porque simplemente hablamos de una filosofía y eso era lo que le gustaba a los griegos, pero esa no es la idea, es amar el evangelio, es amar el evangelio y amar en cierta manera esta ortodoxia. Sí, a nosotros nos tienen por fundamentalistas. Y yo me acuerdo que una vez cuando salía el periódico El Tiempo, el Papa Karol Wojtyła le hizo un llamado a todos los protestantes, decía él en el editorial del Tiempo, decía, menos a esos fundamentalistas pentecostales. ¿Por qué? Porque es que para nosotros toda la verdad de Dios está basada en la Biblia, en la palabra. Y entonces, como hay otros que manejan dogmas, entonces el dogma de esto, el dogma de esto. Por eso digo, todos los protestantes menos los fundamentalistas pentecostales. Podemos ver en la carta a los Efesios que por un lado es la doctrina, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo enfatiza el amor. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en él, o sea, en el Cordero de Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Esta iglesia en Éfeso tenía una buena reputación, no solo porque tenía una buena ortodoxia, o sea, el evangelio en la práctica, sino también porque los hermanos se amaban los unos a los otros. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Efesios 3:17-19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud. Oiga, qué bonito, ¿no? O sea, no hay vacíos doctrinales, pero mi doctrina, mi fe, yo la pongo en práctica cuando también pongo en práctica el amor ágape.
el amor de Dios. Efesios 4, del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos en amor, los unos en los otros en amor. Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay vacíos doctrinales. Efesios 5, del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 6, versículos 23 y 24, pase a los hermanos y amor en fe, con fe de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea en todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amor. ¿Qué nos enseñan todos estos pasajes que leímos? Que Dios nos amó en la eternidad, que su amor se manifestó en el Calvario y que ahora debe ser demostrado la ortodoxia por los cristianos en todas sus relaciones humanas y especialmente en la iglesia. Si yo crezco, mi iglesia crece. Alguien dijo, a la verdad, sin el amor, la falta de su ambiente propio, o sea, el amor, pierde su poderoso persuasivo. Usted no ha escuchado que hay muchos hermanos que dicen, ay, es que en esa iglesia no hay amor. Me voy porque en esa iglesia no hay amor. Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos entender que en la práctica este crecimiento se demuestra con no tener vacíos doctrinales, en crecer, en amor, en la gracia de Dios. Todos los creyentes, si son creyentes verdaderos, estamos en medio de un proceso de cambio continuo. No somos como Cristo, es cierto, no somos perfectos como Él. Nos acercamos y esa es la meta, acercarnos, y estamos en ese proceso, a veces doloroso, pero ahí vamos creciendo. Alguien dijo, yo sigo a Cristo y al mismo tiempo pienso ingenuamente que esto no me va a costar nada. Sí, va a tener un costo. Cuán gravoso, decía esta persona, es ver personas empezar a seguir a Cristo hasta que Él pone su dedo en ese pedacito que de pronto yo estoy como muy cómodo en esa silla de confort, en esa lascivia, habitualmente complacida en mi ser, y Cristo dice que es una mesa de cambista que tiene que ser removida del corazón. Hasta ahí a veces me quedo. No, pero es que ¿cómo me van a prohibir esto? No, nosotros no te prohibimos, es la palabra la que te prohíbe. ¿Qué cristianismo es aquel o aquella alma que a las personas no aman a las otras personas, que no aman a Cristo, que no quieren que los mismos se sometan a un cambio continuo? No, ese no es el cristianismo de la Biblia, pero el cristianismo de la Biblia es todo lo contrario. Y en la unidad de esa fe, que no hay vacíos doctrinales, yo tengo que ir mostrando el proceso que Cristo va haciendo en mi vida. ¿Tú quieres que tu iglesia crezca? Bueno, tienes que crecer. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Tienes que madurar. ¿Quieres que tu fe crezca? Bueno, no deben haber vacíos doctrinales. Hay que crecer, hay que madurar, hay que llevar este evangelio en la práctica, en los negocios, en el noviazgo, en todo. Y ojalá que no estés ahí, a veces sí, a veces no, sino, dijo el apóstol Pablo, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por cualquier corriente de doctrina que lo que usa son las artimañas del error para hacernos caer. Así que mi hermano, yo lo animo en esta mañana para que siga adelante, para que se fortalezca en el Señor, se arraigue en la doctrina, en el evangelio, y para que usted pueda, cada vez que ore y cada vez que oremos, tengamos más confianza en el Señor. Hace poco, o hace como un año, 2 años, un evangelista internacional le descubrieron un cáncer en el pulmón y se despidió públicamente, aceptó lo que le llegó
no había cura. El oncólogo le dijo, no hay cura. Dijo, acepto y estoy preparado, ya tengo mi maleta lista desde el mismo día que me entregué al Señor. Hermano, mire, a mí eso, o sea, eso me engrifó la piel, me hizo llorar, hermanos, porque a veces nos cuesta mucho trabajo decir eso. Pero qué bueno que en esta mañana estamos aquí, creciendo en Jesucristo.